Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Blanco, el viaje ya está preparado y todos estáis invitados. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche la parte técnica Paco Bermúdez y Manuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, llenando este espacio en blanco. Y antes de comenzar, recordaros que queremos invitaros con nosotros a recorrer un camino interior. Tenemos, como la semana pasada, 10 entradas dobles a los primeros que nos quieran utilizar nuestras redes sociales y comunicarnos en Madrid el día 20 de abril. Estas son las redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena en diferentes partes de España, y ahí es donde tenéis que comunicaros para cualquier pregunta o si queréis participar en el concurso de esas 10 entradas y además de los 5 libros que tenemos esta noche. Con la bienvenida para todos y el deseo de que paren las guerras conocidas y desconocidas, ahí vamos con un avance de los temas que os hemos preparado. Después, nos espera un mito, un ser de la oscuridad que renace de tiempo en tiempo. Esa es nuestra hoja de ruta en esta ocasión, y como siempre, te reservamos un lugar especial. ¿Te ha gustado la introducción? Estoy emocionado, exaltado, entusiasmado. Cómo me gusta la gente que hace las cosas con pasión como tú. Es fundamental. La vida sin pasión no merece la pena. Saludar a Daniel Gómez Aragonés, nuestro invitado de esta noche. Un placer que estés con nosotros. Llegado desde Toledo. Efectivamente. Buenas noches también a ti. No digo nada, estás por ahí. Licenciado en Humanidades, historiador, escritor. Y has estado algunas veces con nosotros, apasionado de los visigodos. Efectivamente. Y de los bárbaros. Y es mi cuarta vez en Espacio en Blanco, segunda en el estudio. Una vez estuvimos en Toledo y la otra vez fue, bueno, pues Skype, por todo el jaleo pandémico. Y bueno, ya sabes que para mí estar en Espacio en Blanco es honor, placer, privilegio, logro profesional, llámalo como quieras. Para nosotros también. Y has hecho un libro que yo creo que es lo más grande que se ha hecho acerca de la ciudad de Toledo, biografía de la ciudad sagrada, 700 y pico páginas. ¿Cómo se ha dado por hacer esto? Y podrás decir, ¿y te han quedado cosas por decir? Pues se podrían haber dicho todavía más cosas. La verdad es que, como te comentaba antes fuera de antena, es un libro pandémico. La idea del mismo es una propuesta del editor de la Esfera de los Libros, Félix Gil, en otoño del 19.
a raíz de otro libro, porque al César lo que es del César, titulado Jerusalén, de Montefiore, publicado por Crítica, y la idea era cómo trasladar eso a España. Y yo creo que la mejor ciudad, de alguna manera, para resumir la esencia de lo que es la historia, el mito y la leyenda de España, yo creo que es Toledo. Yo creo que los 40 y tantos millones de españoles estaremos de acuerdo que Toledo reúne esas características. Y a partir de ahí, en marzo del 2020, ya sabemos, toda esa fecha se nos ha quedado grabada a sangre y fuego, se desarrolló lo que es este trabajo, que la verdad estoy encantado. Y yo también de que lo hayas hecho. Yo creo que será un libro que habrá que tener no solamente en las bibliotecas, ya los jóvenes de hoy no estudian este tipo de historias, pero para quien quiera conocer la historia de España y de Toledo, tendrían que leerse este tocho que ha preparado nuestro invitado. Tocho en cuanto a páginas. No, puedes decirlo. O sea, si quieres calzar una mesa con él, puedes calzar una mesa. No, pero súper apasionante en todo lo que cuenta, porque resume un montón de cosas que esta noche vamos a intentar. Hemos hablado muchas veces de Toledo, por eso vamos a darle una vuelta y vamos a contar cosas que no se han contado. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Vamos con la primera introducción. La historia de la ciudad de Toledo se remonta a la Edad de Bronce, Toledo prerromana, la de la Edad del Bronce y la de la Edad del Hierro. Además de los antiguos indoeuropeos en el cerro del Búa Lópida celtibérico, al otro lado del río Tajo, en donde hoy se levanta Toledo. Ciudad en aquel tiempo pequeña, pero fuertemente fortificada, que el caudillo carpetano Hilerno defendió de la invasión romana en el 192 a.C. Y luego, claro está, el Toletum romano y su circo de carreras de cuadrigas y sus construcciones hidráulicas, cuyos restos aún hoy nos impresionan y en tiempos alimentaron leyendas. Viajemos para conocer los orígenes de la ciudad de las tres culturas. Toledo, te digo, hemos estado muchas veces. ¿Qué tiene Toledo? Ahora vamos a hablar un poco de toda esa historia Yo me atrevería a decir qué no tiene Toledo. O sea, ¿qué puedes decir? ¿Qué le falta a Toledo? Bueno, puedes decir, le falta industria, le falta más población, etcétera. Pero eso son cosas necesarias, pero no importantes. Hay que distinguir una cosa de la otra. Yo creo que Toledo, todo lo que puede ser mágico, todo lo que puede ser misterioso, todo lo que puede ser legendario, todo lo que puede ser simbólico, todo lo que puede ser histórico, tiene cabida entre los muros de la ciudad de Toledo. Toledo no es una ciudad más. Y esto es, Dani, te mueve el toledanismo, te mueve el amor por la patria chica. Por supuesto que lo hay, y mucho. ¿Naciste en Toledo? Infinito. No, fíjate, nací en Madrid, pero a los 7, 8 años ya estaba en Toledo, y salvando las distancias, me gusta decir, como muchos de los grandes personajes vinculados a la historia de Toledo, no soy toledano de nacimiento, pero bueno, pero yo, o sea, sí, quiero pensar que formo parte humilde de lo que es Toledo y lo que es la esencia toledana. Entonces, cuando hablamos de Toledo como, por ejemplo, como ciudad sagrada, que se denomina, yo creo que las dos ciudades más sagradas de España son Santiago y Toledo. Cuando hablamos de ciudad sagrada no es un título caprichoso. De hecho, me han dicho, como un historiador serio, ¿no? El concepto de sagrado. Por supuesto, sagrado, espiritual, son palabras que cualquier historiador tiene y debe utilizar como algo que hablaremos, que son las cuestiones de las leyendas y los mitos. Y Toledo es sagrada además para las tres culturas, las tres religiones, luego hablaremos, para cristianos, para judíos, para musulmanes. De verdad, que Toledo, insisto, no es una ciudad más, es nuestra Roma, es nuestra Jerusalén. No podemos entender la historia de España sin Toledo. Vamos al origen, primeros pobladores. Antes de nada, ¿por qué se eligió Toledo? Quizá por esos primeros pobladores, porque estaban en el centro de la península, más o menos, o... Pues seguramente. Tenemos que pensar una cosa, o sea, antiguamente nada se hacía porque sí, todo tenía un sentido, todo tenía un significado. Incluso, aunque nos movamos en los orígenes históricos de una ciudad o en los orígenes legendarios, porque podemos hablar tanto de los orígenes históricos de Toledo como legendarios. Y lo que ofrece Toledo a la hora de fundar una ciudad es un marco ideal en el centro de la península ibérica, en el centro de Hispania, en un promontorio, rodeada por un río es fuente de vida.
yo creo que es una apuesta acertada, y luego aparte que evidentemente una posición elevada siempre es más difícil de conquistar. Entonces, si tú tienes un pensamiento eminentemente práctico, es útil. Más luego aparte elementos que yo no descarto nunca, mágicos simbólicos, que también incitasen a que ese lugar tomase un cariz especial, de vínculo con tus ancestros, de enterrar también a tus familiares, a tu linaje que vas dejando atrás, etcétera, etcétera. Pero el origen de Toledo como tal no es el casco antiguo que conocemos, que visitamos, por el que hemos estado alguna vez juntos por allí, Miguel, sino que está al otro lado del río Tajo, que es lo que conocemos como Cerro del Bú. Que ya cuando escuchas Cerro del Bú, dices, este nombre es particular, es especial. ¿Qué puede significar? ¿Eso qué significa? Pues a ciencia cierta no lo sabemos. Puede estar, por un lado, según distintas hipótesis, vinculada con algún tipo de divinidad prerromana, o con algo posterior, sino que sea un nombre que se pusiera más tarde, ya cristianizado, y que esté más vinculado a un aspecto más diabólico, demoníaco, etcétera, etcétera. Entonces no podemos descartar ni una ni otra teoría. En cuanto a lo que sea a nivel cronológico, estamos en la Edad del Bronce, Cerro del Bú, entre el año 2000 y 1800 a.C., y allí tenemos, entre comillas, a los primeros toledanos. Esos primeros toledanos, una sociedad jerarquizada, una sociedad que nos ha dejado restos arqueológicos que hoy en día podemos visitar. Y muchos, perdona que te corte, muchos restos arqueológicos. No, porque pues ver otro lado es muy poquito, ¿no? Es limitado, pero dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta la cronología que estamos hablando, merece la pena visitarlos. Además, se pueden visitar de manera libre. Evidentemente hay que subir al cerro, que exige un cierto nivel de valentía y de forma física, pero es una pasada porque luego la vista que tienes de lo que es el actual casco antiguo es alucinante. Y en un momento determinado, hacia finales de la Edad del Bronce, y aquí hay distintas teorías, hipótesis, yo me quedo con la más clásica, la más tradicional, yo soy muy clásico y tradicional en muchos aspectos, se da un salto. Se pasa de ese cerro al otro lado. ¿Por qué? Puede que sea por un crecimiento poblacional. ¿El cerro está al otro lado del río? Sí, tenemos el río y el Cerro del Bú, y al otro lado lo que es el actual casco antiguo, o sea, separados justo por lo que es el río Tajo. Y en este momento de finales de la Edad del Bronce se produce ese salto. Y ya en ese salto, en lo que es el actual Peñón Toledano, Cerro Toledano, por llamarlo de alguna manera, ya tenemos un evidente núcleo urbano. Y en ese núcleo urbano, y a medida que va avanzando evidentemente en lo que es la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, surgen pueblos que son conocidos por los oyentes de Espacio Blanco, esos pueblos prerromanos: celtas, íberos y celtíberos. Y en el caso de Toledo, la población que tenemos son los carpetanos. Pregunta: ¿quiénes son los carpetanos? Bueno, pues los carpetanos es una población céltica, pero con mucha influencia íbera. Estaban ubicados en lo que es el corazón de la península ibérica, el corazón de Hispania, más o menos lo que sería Madrid, Guadalajara, parte de Cuenca y parte de Toledo. O sea, esa es la zona carpetana. Y ya sabemos que en época carpetana, a través de las fuentes romanas, Toledo no era una ciudad más. No voy a decir que fuese la capital de la Carpetania, pero ya era una ciudad relevante. O sea, estamos hablando en los orígenes de Toledo. Toledo ya es una ciudad relevante. Había un caudillo, hablas de él en tu libro, Hilerno. ¿Quién era este personaje? Bueno, pues hace poco un buen amigo de este programa y buen amigo tuyo, como es Gonzalo Rodríguez, decía que si fundase un bar en Toledo, ¿Lo llamaría así? Hilerno, lo llamaría Hilerno. Y tendría evidentemente mucho rock como pudiera haber tenido Hilerno. Pero bueno, ahora ya hablando en serio, Hilerno es definido por las fuentes romanas como rex. Esto es interesante porque los romanos que utilizan el término rex, el término rey, no era habitual en este caso en el contexto de lo que es la conquista de Hispania. Por lo tanto, nos hace suponer que Hilerno tuvo que ser un personaje importante, porque además sabemos que fue capaz de aglutinar en torno a su figura a distintas poblaciones, no solo a los carpetanos de Toledo, sino a otros carpetanos de otras localidades e incluso a otras poblaciones prerromanas. ¿En pos de qué? En pos de luchar contra un gran enemigo, un enemigo evidentemente muy superior, un enemigo que podía perder muchas batallas, pero que jamás iba a perder una guerra, y ese enemigo es Roma. Y por eso nos gusta pensar que Hilerno es el primer gran toledano, por decirlo de alguna manera, el primer toledano del que podemos tener un claro registro onomástico, que es su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hilerno fue derrotado. En una batalla cercana a la localidad de Toledo fue derrotado por los romanos y ahí desaparece de la historia. Lo más normal es que quedase preso, que no pudiese volver a su ciudad, y poco tiempo después, en el año 192 a.C., una fecha muy simbólica para Toledo, Marco Fulvio Nobilior conquista Toledo.
Esos son los orígenes históricos. Vamos a los legendarios. ¿Qué leyendas hay de que se fundara ahí la ciudad? Bueno, la verdad es que si los orígenes históricos son emocionantes, ¿qué no decir de los legendarios? Luego me referiré a la cueva de Hércules, porque es la leyenda sobre el origen de Toledo más conocida, pero quiero contar alguna cosilla, porque siempre puede ser diferente. Yo, en el libro, una cosa que tenía muy clara y que algunas personas me han dicho que les ha llamado la atención, es que cada capítulo se cierra con el correspondiente marco legendario. Uh-huh. Y ya estamos en lo de siempre, ¿no? Algunos pueden decir, eso a lo mejor le resta seriedad. No, copón. Y perdón por la emoción, pero es que es así. A través de las leyendas de una ciudad o de un país, puedes conocer una ciudad y un país. Las leyendas encierran siempre una moraleja. Como decía un buen amigo, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Si tú quieres entender la manera de sentir, la manera de percibir una época, no solo te acerques a la historia, acércate también a la leyenda. Y si queremos entender los orígenes de una ciudad tan especial, tan relevante, tan simbólica como es Toledo, necesita sus leyendas. Evidentemente no las puedes entender y analizar al pie de la letra, porque si no cometes un error. Pero una leyenda, un mito, no es un cuento que se narra a los niños para que se vayan a la cama, porque las leyendas no se cuentan, sino que se narran. Es algo más. Y en este caso, ¿qué leyendas destacadas sobre los orígenes de Toledo? Pues evidentemente tienen que ser leyendas que de alguna manera ensalcen la ciudad. Uh-huh. Hay una leyenda que nos vincula con Noé, ni más ni menos, ¿sí? Con la estirpe de Noé. En este caso, a través de sus hijos y sus nietos. Y uno de esos nietos se llamaría, fijaos qué nombre más simbólico, Tago. Tago. ¿Cómo se llama el río de Toledo? El río Tajo. De ahí tomaría su nombre. Entonces, este antiquísimo nieto de Noé sería, según el marco legendario, evidentemente, uno de los fundadores de la ciudad de Toledo. Pero evidentemente tenemos más. Tenemos un rey griego llamado Pirro, que también es muy conocido también por sus enfrentamientos con los romanos, etc. De hecho, hay una leyenda que dice que es la primera persona que trae judíos a Toledo, con lo que eso significa, etc. Pero luego tenemos otro personaje que yo creo que te va a gustar más, que se llama Ferecio. ¿Quién es este tal Ferecio? Bueno, pues es otro griego. Evidentemente, cuando tú en la antigüedad hablas de griego, es calidad. Para cualquier cosa, poner el marchamo de Grecia siempre te da prestigio y te da nivel, evidentemente. Pues este Ferecio, según el marco legendario, llegó en compañía de otro amigo, entraron en la península ibérica por la zona de Galicia, y allí tuvo algún tipo de disputa con su compañero, que se lo cargó. Entonces, huyendo de ese asesinato que había cometido junto con otros seguidores suyos, bajó hacia el sur y llegó al Peñón Toledano. Evidentemente allí no había nada, según la leyenda, y pensó que era un buen sitio para fundar una ciudad. Y no solo fundó una ciudad. Ferecio era nigromante, era mago nigromante. Y como era mago y nigromante, en una de esas cuevas toledanas decide construir un altar en honor a Hércules. Y decide realizar sacrificios en honor a Hércules. Y que sus seguidores, toledanos entre comillas, sigan su ejemplo. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Queda una roca y una patrona. ¿Eso qué es? Esto es interesante. Todas las ciudades tienen su lado femenino y su lado masculino, su patrón y su patrona. El patrón de Toledo, luego lo haremos, es San Ildefonso. Pero su patrona es Santa Leocadia, que su festividad es el 9 de diciembre. Hay días que es festivo en Toledo, días que no. Yo abogo porque siempre lo sea, evidentemente, porque tan importante es uno como otro. Santa Leocadia se discute su historicidad. Yo soy de los que apuestan que sí. Estamos hablando de un personaje de finales del siglo III, principio del siglo IV después de Cristo, y es una confesora cristiana. Una chica joven, muy devota, muy cristiana, que fue encerrada en las persecuciones contra los cristianos, y en una cárcel que estaría muy cerquita de lo que actualmente sea Alcázar, y decían que su fe era tan fuerte, tan potente, tan pura, que fue capaz, con su dedo pulgar, de dibujar el símbolo de la cruz en una roca, y allí se quedó grabado. Finalmente murió, no murió martirizada, sino murió pues de inanición, de falta de comida, y también se dice por la pena cuando recibió la noticia de otros mártires. A partir de ese momento, cuando muere, los romanos tiran su cuerpo y sus seguidores lo recogen cerca del río Tajo y allí lo entierran. Y ese lugar se va a convertir en un espacio sagrado y fundamental para la historia de Toledo. ¿Y se sabe dónde está? Se presupone, se piensa que sería la antigua Basílica de Santa Leocadia, actual ermita del Cristo de la Vega. Vale. Llegan los romanos, fundan Toletum. Eso es, gran Toletum romano. Iba a decir muy conocido, pero en verdad yo creo que ahora mismo la ciudad de Toledo tiene un debe, tanto con el Toledo de época carpetana como el Toledo de época romana. Y ahora mismo una de las partes de la historia que nos está dando más gratas sorpresas a nivel arqueológico es Toledo de época romana. Y eso es así.
Cuando hablamos de Toledo de época romana, hasta hace muy pocos años pensábamos que Toledo era una ciudad como de segundo nivel, de segundo orden, pero quizás nos estemos equivocando. Y esto incluso hasta los propios toledanos nos estamos equivocando. No quiero decir que Toledo sea Mérida, sea Tarragona, sea Córdoba, grandísimas ciudades romanas, pero a lo mejor Toledo era mucho más. Por un lado, por su sentido práctico, por lo que hemos dicho antes. El centro de la península estaba perfectamente comunicada, unía Zaragoza con Mérida, una buena red comercial, sino también por los propios restos arqueológicos. Si Toledo tuvo uno de los circos más importantes del Imperio Romano, no es casualidad. O sea, uno no levanta un circo romano para más de 15.000 personas para tenerlo muerto de risa. Una ciudad no tiene unas termas imperiales para tenerlas muertas de risa. Una ciudad no tiene un anfiteatro romano, como recientemente ya se ha certificado, que se encuentra fuera del casco antiguo, para nada. No se construye un acueducto. Toledo tuvo un acueducto al más puro estilo segoviano, que cruzaba lo que es donde está la zona de Alcázar y la Academia de Infantería. Ahí tenemos que imaginar un acueducto, entre comillas, al más puro estilo segoviano, que además venía desde 50 kilómetros de una presa ubicada en los montes de Toledo, la presa de Alcantarilla, que en realidad en línea recta son 25, pero para poder mantener lo que es la presión, 50 kilómetros de acueducto. Todo esto nos hace ver que Toledo en época romana seguía siendo una ciudad muy importante. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900, 137, 137. Tenemos sorteo esta noche y lo están preguntando. Seguimos dando más datos de esa ciudad. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La historia de la ciudad imperial, la de las tres culturas, es muy amplia, llena de vicisitudes, glorias y leyendas. Sobre un escarpado peñón, cálidamente abrazada por un amplio meandro dibujado por el río Tajo, se levanta la ciudad de Toledo. La tradición cuenta que Toledo había sido fundada por dos descendientes de los troyanos, Telemón y Bruto. De época romana no han quedado muchos restos, pero sí suficientes para considerar la importancia de la ciudad en esa etapa. El circo podía alojar a más de 13.000 espectadores, convirtiéndose en modelo para la construcción de edificios similares durante el siglo I. El puente de Alcántara tiene origen romano, pero ha sido muy reconstruido a lo largo de la historia. Toledo adquiere especial importancia cuando Atanagildo establece aquí la capital del reino visigodo. La ciudad vivirá nada menos que 18 concilios, siendo de especial importancia aquel en el que Recaredo y con él Hispania se convierte al catolicismo. Era el tiempo de los visigodos, una época dorada de la ciudad. Un tiempo de tesoros, guerras y enigmas que ahora queremos conocer. Damos un salto en la historia, dejamos a los romanos ahí tranquilitos, llegan los visigodos. ¿Les dan leña a los romanos? Hemos dicho que Roma antes perdía batallas, pero no perdía guerras. Evidentemente todos los imperios acaban cayendo. Y el Imperio Romano, en este caso en lo que es su parte occidental, tenía que caer. Y no solo cayó por los pueblos bárbaros, por los godos, sino por otras muchísimas cuestiones que analizamos en un programa anterior, en 2018, además, hace tiempo. Y los godos hay que decir que es un pueblo muy romanizado, o sea, es el pueblo bárbaro más romanizado de todos los que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Y los godos inician su epopeya en las lejanas tierras de Suecia. Por ahí van recorriendo gran parte de Europa Oriental y el sur de Europa, hasta que al principio del siglo V ya pisan suelo hispano. Primero tienen un reino en lo que es las antiguas Galias, Francia, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, hasta el año 507, cuando son derrotados por los francos y ya entran en masa en Hispania. Y a partir de aquí, como habéis dicho fantásticamente en la intro, surge el reino visigodo de Toledo. Toledo se hace su gran capital, su regia, su ciudad sagrada. Y aquí ya me adelanto y me dirás, ¿y por qué eligen Toledo como capital y no otra? Pues lo mismo que hemos dicho antes, yo creo que también por un sentido lógico. A la hora de administrar un gran territorio, lo mejor es estar en la parte central como punto de control, y es lo que cumplía Toledo. Toledo seguramente fue una ciudad que se adaptó muy bien a la crisis del Imperio Romano. Toledo ya en esa época era una ciudad destacada dentro de lo que es la administración hispana de la Iglesia Católica.
Toledo tenía todas las papeletas. Luego, aparte, tanto en época romana como en época visigoda, hay que imaginarse una ciudad de Toledo, no solo lo que es el casco antiguo, el Peñón, sino una ciudad mucho más abierta, todo lo que es la Vega Baja, todo lo que es la actual fábrica de armas, prácticamente llegando al Hospital Nacional de Parapléjicos. O sea, una ciudad mucho más abierta y no tan encastillada, por decirlo de alguna manera. Y es, por decirlo así, la época que va a marcar y definir Toledo. Es como en el libro digo, comienza el mito. O sea, si Toledo no hubiese sido la capital del reino visigodo, todo eso que conocemos de Toledo, todo ese halo mítico, mágico, simbólico, legendario que la rodea, no hubiese sido así. Llaman también la ciudad de los concilios, porque decíamos en esa introducción también que se celebraron muchos concilios. Efectivamente, los concilios es un elemento fundamental de lo que fue la etapa visigoda. Eran grandes asambleas donde se reunían el rey y la jerarquía eclesiástica más destacada, posteriormente se sumaron los nobles, y no solo se debatían asuntos religiosos, sino se debatían asuntos del reino. Hemos conservado gran parte de sus actas, y si los oyentes de Espacio en Blanco pueden acceder sin ningún problema en bibliotecas o en internet a esas actas de los concilios, el calado intelectual es brutal. Es brutal, por no utilizar, y perdóname una palabrota, es muy, muy potente. O sea, lo que se estaba ya trabajando, analizando y fraguando en la España del siglo VI y VII, insisto, es brutalísimo. El concilio más importante seguramente sea el Tercer Concilio de Toledo, año 589, que, como bien ha dicho la introducción ahí con la voz de Rosa, se produce la conversión. La conversión, ojo, esto es importante, no la conversión, como mucha gente dice, al cristianismo, no. Los godos ya eran cristianos. Pero ¿cuál es el problema? Que eran herejes. Eran arrianos. Muy rápidamente, para los oyentes de Espacio en Blanco, los arrianos son aquellos que niegan la Santísima Trinidad. Claro, esto es un golpe al dogma católico de lleno. O sea, ellos no entendían que una misma sustancia fuese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, finalmente, Recaredo decide dar el paso, básicamente porque si se quiere buscar la unidad religiosa, es más fácil que los godos, que son menos que los hispanos-romanos, se conviertan al catolicismo, que no viceversa. Y en ese Tercer Concilio de Toledo, de mayo del año 589, que seguramente se celebrase en la Basílica de Santa María, que estaría ubicada en lo que hoy en día es la Catedral de Toledo, se produce un hecho fundamental para lo que es la historia de España. Más allá de las creencias o no creencias, legítimas por supuesto, que para eso estamos en un país libre, que los españoles y españolas del siglo XXI podamos tener, si España es un país, ha sido y es un país católico, es por este hecho, por este Tercer Concilio de Toledo. Por eso es tan importante, de alguna manera, recordarlo, y por eso es tan importante y está tan ligado a la esencia toledana. Los visigodos, que tanto te gustan y nos gustan, trajeron un montón de tesoros cuando dieron leña en Roma, aparentemente venidos de Jerusalén, ¿no? Esto es una historia fascinante, es una historia de película. Yo sé que te gusta muchísimo, Miguel, siempre tenemos oportunidad, charlamos de ello. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que los romanos en el año 70 después de Cristo, Vespasiano y Tito, saquean Tierra Santa, saquean Jerusalén, y en ese saqueo se traen muchos tesoros a la ciudad eterna, a Roma. De hecho, si visitamos Roma, donde está el arco triunfal de Tito, podemos ver a los legionarios cómo van transportando el menorat, el candelabro de 7 brazos judío. Ese tesoro se queda en Roma hasta el año 410. Es más, hasta agosto del 410. Es más, hasta finales de agosto del 410. ¿Y cómo lo sabemos de una manera tan clara? Pues muy fácil, porque el primer rey de la lista de reyes godos, esa lista de reyes godos, oyentes de Espacio en Blanco, la que teníamos que estudiar antes, Alarico, saquea Roma. Y en ese saqueo, entre otras muchas cuestiones, se lleva gran parte de esos tesoros. A partir de este momento, y una aclaración, si decimos visigodos y godos, es lo mismo, ¿vale? Para no liarnos. A partir de ese saqueo del año 410 por parte de Alarico, el tesoro de los godos pasa a ser el tesoro más importante de todas las monarquías germánicas que surgen en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque además, ese tesoro tenía la joya de la corona. ¿Cuál es esa joya de la corona? La mesa del rey Salomón. Mesa del rey Salomón, que es importante a dos niveles. A nivel crematístico, oro, piedras preciosas, esmeraldas, y a nivel simbólico. Porque cuando una vez que se instalan en España los godos, pasa a formar parte de las celebraciones de la iglesia hispano-visigoda, incluso en Semana Santa. Sí. Y no solamente eso, sino ese tesoro que se encontró en Guarrazar, todas esas cantidades. Saludamos a un buen amigo, Juan Manuel Rojas, director del yacimiento. Tengo que ir con él a excavar un poquito este verano, si Dios quiere. Es una pasada. Guarrazar, en la localidad toledana de Guadamures. Y qué poco le damos valor a eso, es increíble, ¿eh? No nos damos cuenta que también gran parte de lo que somos están en ese yacimiento. Es que es muy interesante, porque además una de las cosas que ha conseguido sacar Juan Marrojas, el director del yacimiento,
es que siempre habíamos pensado que esas coronas de Guarrazar, votivas espectaculares hechas de oro con piedras preciosas que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, siempre se había pensado que estaban en Toledo y con la llegada de los musulmanes se recogieron y se escondieron allí, que había una ermita y una necrópolis. Pero no, parece ser que Guarrazar es tan importante que estaban allí. Esto nos lleva a ver la riqueza y la grandeza del reino visigodo. Siempre se ha dicho que cuando llegan los musulmanes, no, es que el reino de los visigodos es un desastre, es que era un reino que iba a caer. Bueno, pues era un reino que estaba en crisis, pues como España ahora mismo puede estar en crisis, pero evidentemente no estaba abocado a desaparecer, sino simplemente hubo un mal momento, por decirlo de alguna manera. Y esas coronas evidencian también la grandeza que tenía el reino visigodo. Esto nos lleva a ver también el valor que tenían los tesoros, pero no solo un valor económico, sino un valor simbólico. De hecho, uno de los pilares fundamentales de lo que es la Hispania visigoda es el tesoro real. Una de las cosas que más llamaba la atención a los musulmanes cuando invaden la península ibérica son los tesoros y el querer hacerse con el tesoro godo, porque hacerse con el tesoro godo es hacerte con parte de la esencia y de la memoria de tu enemigo. Esto hoy en día nos parece absurdo, simplemente es coger dinero, coger oro. No, es mucho más. Todo lo que ha sido tu pueblo está dentro de ese tesoro que ha sido acumulando a lo largo de siglos, siglos y siglos. Y ese tesoro, por desgracia, lo hemos perdido. ¿Y la mesa de Salomón está en Toledo o se fue a Jaén o se fue por ahí? Pregunto. Yo te iba a responder lo mismo que te respondí en el año 2019 en Toledo. De vez en cuando repito preguntas. No, pero es que es algo que además mucha gente cuando viene a las visitas guiadas me lo dice. Oye, te escuché con Miguel Blanco esto de lo que dijisteis de la mesa de rey Salomón y demás. Digo, bien hecho por habernos escuchado. Tenemos referencias una vez que invaden los musulmanes la península ibérica que la mesa de rey Salomón pudo acabar en Damasco, capital del califato, tiene sentido. Pero ojo, en Jaén, como bien decías, en Mérida, Talavera de la Reina, Alcalá de Henares, Medinaceli, Asturias o, por qué no, que siga en Toledo. Me dijiste, Dani, te enrollas mucho, no dices nada. Yo te digo una cosa, Miguel. Considero que a nivel material, a nivel físico, la mesa ya no está en Toledo. Pero ojo, no importa nada. Porque a nivel simbólico, a nivel espiritual, la mesa sigue viva y presente en Toledo. 2:40, 1:40 en Series Canales. Me encanta la pasión que tienes. Seguimos adelante, queremos contaros muchas más historias acerca de Toledo. Historias que a veces no os hemos contado, aunque repitamos alguna que otra pregunta. Radio Nacional de España, la que quieres. Yeah, I can speak this to English and Sé hablar inglés y un compañero de mi clase estuvo viviendo 10 años en Ucrania. En pleno siglo XXI, más de 80 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la guerra, los conflictos y la violencia. Estamos proporcionando la comida, alimentos, pues café, té. Futuro abierto. Son los refugiados, una realidad que se extiende a los 5 continentes y que, lejos de disminuir, ha aumentado de forma considerable en los últimos 10 años. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los refugiados. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quiere. Descubramos más de ese tiempo asombroso. Te saludan desde Melbourne, Australia, nos están escuchando Aurora. ¡Qué pasada! Aurora y Blas dicen que saludos es otro mensaje al magnífico equipo, que mantenéis vivo el misterio, que nos envuelve a todos, dice. Saludos desde Murcia, Toledo es maravillosa. Dejamos de lado a los árabes, están haciendo su ramadán, les dejamos que estén ahí tranquilitos, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar en otros momentos, y vamos con los judíos. Hemos contado un poco la historia, la importancia de los judíos en la ciudad de Toledo. ¿Por qué? No podemos separar el elemento judío de Toledo. Es como si queremos quitar el río Tajo. O sea, no tiene sentido. Si queremos entender Toledo, hay que entender también su parte judía. Y de esto sabe mucho un buen amigo de este programa y tuyo, como es Iñaki Carmona. Sí, señor. Mandamos saludos desde aquí. Vamos a ver, dejando a un lado, pues como habéis puesto en la intro, cuándo pudieron llegar los judíos a Hispania, Toledo, etcétera. Toledo ya es grande para los judíos desde su propio origen. Y dirán, ¿qué pesas este muchacho siempre con la grandeza de Toledo? Vamos a ver. La sinagoga de Santa María de la Blanca, que es una sinagoga seguramente, si no la mayor, la más relevante de la judería toledana, fue realizada con tierra traída de Jerusalén según la tradición. O sea, esto es muy importante en lo que es el espectro sacro judío. O sea, tierra de Jerusalén al otro lado del Mediterráneo, en este caso en el centro de la península ibérica, en Toledo. Por lo tanto,
la judería toledana es muy sagrada para los propios judíos, valga la redundancia. Los judíos tuvieron, por decirlo así, una existencia compleja, de amor y odio en algunos momentos en lo que es la historia toledana. Con los visigodos, hay que decirlo, sufrieron mucho, porque los visigodos, en esa búsqueda de la unidad religiosa, una vez que se produce lo que hemos mencionado antes, la conversión del arrianismo al catolicismo, la nota disonante son los judíos. Entonces se les fue persiguiendo, siempre de alguna manera para intentar forzar su conversión. Pero bueno, no se consiguió. Por eso cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, llegan a España, son vistos con buenos ojos en buena medida por los judíos, porque pagando el impuesto correspondiente se les permite rezar. ¿Qué es lo que sucede? Que año 1085 se produce la reconquista de Toledo. El rey de León y de Castilla, Alfonso VI, reconquista Toledo. ¿Y qué pasa? Que los judíos vuelven a verse en este caso bajo la cruz. Pero hay que decir que los primeros momentos de la reconquista cristiana de Toledo no fueron malos para los judíos, sobre todo por una cuestión importante. Los reyes de León y de Castilla no podían permitirse que la comunidad judía de Toledo se marchase, porque seguramente ya en ese momento era la comunidad judía más importante, más numerosa, más poderosa, más prestigiosa de toda España. Por lo tanto, no puedes... Tú necesitas gente en una ciudad, más que nada por una cuestión de economía, para pagar impuestos, es algo lógico. Aparte deberían de tener mucho dinero, ¿no? Era gente que lo que siempre se ha considerado que la cuestión de los negocios se les daba bien. Ya tenían un barrio propio, ya desde época musulmana del siglo IX tenían un barrio propio, lo que es la famosa judería toledana, pues de que va más o menos desde la actual Puerta del Cambrón, Puerta de los Judíos, hasta el Paseo de San Cristóbal, más o menos, con distintas sinagogas. Incluso era un barrio que estaba amurallado, con su propia legislación, evidentemente basada en la Torá, con la figura del rab, que era mucho más que un rabino, sino una figura con posición jurídico-política muy destacada, y además una judería donde se fue desarrollando una escuela talmúdica muy relevante, que ejercía de foco de atracción. Sabemos que incluso judíos venidos de Alemania, de la plena Edad Media, llegaban a Toledo para aprender de esa escuela talmúdica cuestiones vinculadas al ámbito judaico. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco esta situación va cambiando, esta situación se va complicando para los judíos, especialmente cuando ya avanzamos al siglo XIV. Siglo XIV, en verdad, para lo que es toda Castilla, y Toledo es una ciudad fundamental en la corona castellana, guerras, enfrentamientos contra el musulmán, epidemias de peste, y claro, cuando había guerras civiles en la corona de Castilla, pues los judíos a veces tomaban parte de un lado o de otro. Claro, eso suponía que si tú apoyabas a uno, los del otro bando te iban a atacar. Y eso pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil Castellana de mediados del siglo XIV, entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, que una vez que son derrotado Pedro I, los judíos que le habían apoyado sufrieron las consecuencias. Pero no fue el peor golpe que sufrió los judíos en general y los judíos toledanos en particular. El año 1391, repito, 1391 es una fecha, es un año importante porque se produce un terrible pogromo, un asalto a la judería toledana, con muchísimos muertos, con destrucción de bienes materiales, asaltos, bueno, pues una auténtica pena, que hasta incluso el propio rey Enrique III tuvo que pedir responsabilidades por ese asalto tan cruento y tan terrible. ¿Qué es lo que pasa? Que los judíos muchas veces han sido chivo expiatorio. Cuando ha habido algún mal, algún problema, se ha intentado buscar una responsabilidad, y han acabado siendo ellos. Vale. ¿En algún lugar he conocido algún judío que todavía tenía la llave de su casa de Toledo? Fíjate de cuántas generaciones de cuando salieron de aquí. Es que España, sefarad para los judíos, sefardíes son los judíos españoles. Toledo, dentro de lo que es sefarad, es que es una ciudad muy, muy importante. Podemos decir que es la capital de sefarad de alguna manera. La judería toledana, podemos pasear por ella y es un barrio precioso, precioso. Más que está muy bien iluminado, está muy bien decorado y te transporta a aquella época de los judíos toledanos que sufrieron, evidentemente, cuando se marcharon, que dejaban atrás a una ciudad que para ellos era sagrada, insisto, una ciudad que había sido su vida, una ciudad por la que vivir y luchar por conquistarla y llorar cuando te tienes que marchar de ella. Como Jerusalén. Efectivamente. Si es que los vínculos son directos, por decirlo de alguna manera, la Jerusalén de Occidente es Toledo. Nos dice una noticia que según la prensa de los años 80, el candelabro del templo de ese del que hablábamos, dice que está en el Vaticano. No hay que descartar nada. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Dando saltos en la historia rápidamente y a veces demasiado largos, vamos con más asuntos de Toledo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Desde sus orígenes míticos, Toledo se ha encontrado marcada por lo sobrenatural. Gran parte de su historia se ha configurado como centro de aprendizaje de las artes mágicas y adivinatorias. Su vocación comenzó desde sus inicios, pero toda esa tradición cristaliza durante la Edad Media, cuando en la ciudad se desarrolla la famosa escuela de nigromancia. Es en ese momento cuando Toledo adquiere fama a nivel mundial y gentes de toda Europa llegan hasta la ciudad para aprender las llamadas artes toledanas. Al mismo tiempo, por las cercanías de la catedral, caminan comitivas espectrales. Y muy de cerca están seguidas por enigmáticos autómatas. Es solo un retazo de lo sobrenatural y mágico en Toledo. En los próximos minutos descubriremos algo más. 900, 137, 137, si queréis preguntar algo. La escuela, bueno, Toledo está muy asociado también a la magia, a la alquimia, no sé si a la alquimia también. También. Esoterismo, leyendas, todo ese tipo de historias. Y se crea la escuela de nigromancia. Eso suena un poco... Claro, cuando hablamos de escuela de nigromancia pasa un poco lo mismo con la escuela de traductores. Nos imaginamos un edificio con sus clases, sus profesores, unos horarios. Evidentemente eso no es así. Para entender lo que es la escuela de nigromancia hay que entender primero lo que es la escuela de traductores. Porque te iba a haber preguntado por la escuela de traductores. Porque están muy ligadas, están muy vinculadas. Vamos a ver. Alfonso X el Sabio fue quien la... Un personaje determinante y fundamental. Pero el origen tenemos que llevarlo de la escuela de traductores prácticamente a la misma reconquista de la ciudad de Toledo, esa fecha que hemos dicho de 1085. A partir de ahí comienzan a llegar muchos religiosos francos a Toledo. Tenemos obispos francos que llegan por parte de Alfonso VI y ellos comienzan desde la Catedral de Toledo toda una labor de traducción de textos en distintos idiomas y textos que pasan al latín, muchos de ellos que vienen de tradición árabe y que a través del latín consiguen llegar pues a toda Europa. Era como el inglés, una incorporación un poco burda, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? El latín, el inglés de la época era el latín. Esa escuela de traductores se va desarrollando a lo largo de lo que es la Edad Media, llegamos al siglo XIII y en el siglo XIII emerge la figura que has mencionado, Alfonso X el Sabio, además toledano de nacimiento. Y ahora estamos con la celebración de su 8º centenario de nacimiento en Toledo. Alfonso X participa de lleno en las labores de traducción, pero lo que hace es darle un pequeño cambio y es añadir la cuestión del castellano. O sea, el latín para todo aquello que va fuera de Castilla, pero para los castellanos, evidentemente, su propia lengua, que es el castellano. Pero a mí lo que más me interesa sobre Alfonso X, más allá de este gusto lingüístico, es que es un rey imbuido de lo que es la tradición cultural toledana, pero también a nivel mágico. Pero porque no puedes separar el elemento mágico de lo que es Toledo. Porque a raíz de traducir tantos libros de alquimia, libros de astronomía, libros de astrología, astronomía, aquí van de la mano, evidentemente se genera un conocimiento heterodoxo que es del gusto no de gente de la noche, no de brujas, hechiceras y magos, sino gente de la nobleza, gente de la realeza y gente de la iglesia. O sea, muchas veces tenemos el concepto de que este mundo mágico, una calle oscura toledana, sí y no. Sino también estaba en palacio, también estaba en la iglesia, también estaba en la sinagoga, también estaba en la mezquita. Todo el mundo en Toledo se sentía imbuido, se sentía impregnado de la tradición mágica de esta ciudad. Vamos, que el siglo XIII en Toledo era imposible aburrirse. ¿Y la escuela de nigromancia? ¿Qué se llama? La escuela de nigromancia sería el otro reverso, por decirlo de alguna manera, que tiene la escuela de traductores. No se puede en verdad hablar de una escuela de nigromancia, pero a raíz de la traducción, como decía, de tantos libros, se llega a generar un conocimiento nigromántico en Toledo, pero por parte de distintas personas. ¿Qué es un conocimiento nigromántico? La nigromancia, muy fácil, es de alguna manera conseguir un conocimiento especial a través de la invocación de los muertos. Esto es muy importante, ¿no? Nigromancia viene de nigro, de necro, que es muerte, y de mancia, arte adivinatoria. Y Toledo se transformó, por decirlo de alguna manera, en una ciudad de nigromantes. No sé si habría 1 o 50,
pero sí ejercía atracción para que mucha gente de fuera de Toledo, de fuera de Castilla, de fuera de España, quisiera ir a Toledo a imbuirse de estos conocimientos nigrománticos. Es lo que se denominaba el Ars Toledana. Ars Toledana, artes toledanas. Llega un momento en el cual, para referirse a lo que es el conocimiento mágico en términos globales, se llamaba directamente arte toledano. Esto evidentemente no puede ser algo casual. ¿Por qué no llamarlo arte de otra ciudad y no voy a mencionar ninguna otra porque va a parecer que suena un poco despectivo? No, si se llama arte toledano, eso quiere decir que evidentemente la magia está muy ligada a la ciudad de Toledo. Te quedas un ratito después, nos quedan... Me tienes que contar algunos lugares. Hemos hablado de la Cueva de Hércules, hablaremos también de ella. Comitivas espectrales en la catedral, ¿eso qué es? Esto me gusta mucho. 3-4 minutitos, voy a intentar podemos seguir. Ir lo más rápido. Hay tiempo después. O vale. sea. Pues es que es algo que me gusta mucho. Es algo además que el viernes por la tarde estuvimos hablando en Toledo con ellos. Se presentó un libro, y perdón por la cuña publicitaria, Los Comuneros, de Engel de la Cruz, y estuvo una presentación, un amiguísimo tuyo y amiguísimo de este programa, como Jesús Callejo. Jesús Callejo. No podía ser otro. Y salió la cuestión de esta comitiva espectral. Muchas veces la gente no lo sabe, pero en Toledo tenemos, entre comillas, una santa compañía. ¿Sí? Tenemos nuestra particular Santa Compañía, nuestra particular Estantigua, como también se llama en muchos lugares de Castilla. En Toledo se llama, la tradición castellana la llama Estantigua, la hueste antigua, pero en Toledo su nombre sería la comitiva espectral del obispo Acuña. En otros términos, la penitencia del obispo Acuña. Vamos a ponernos un poquito en contexto porque es que además, cosas de la vida, las casualidades no existen, es algo que se da solo en Semana Santa. Claro. No puede ser de otra manera. Claro. Nos vamos al siglo XVI. Año 1519-1520, gobierna en Castilla, gobierna en Aragón, el emperador Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania. Es un rey extranjero, vale, es nieto de los reyes católicos, pero cuando llega aquí no sabe hablar castellano y en los puestos importantes de Castilla sitúa a extranjeros. ¿Qué pasa? Que los castellanos, muy orgullosos nosotros, no vimos con buenos ojos esta política y las grandes ciudades, como Toledo, se levantan contra Carlos V. Son conocidos como los comuneros. Toledo es prácticamente la ciudad fundamental del movimiento comunero. Es el origen y el epílogo del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primavera de 1521, en la Semana Santa de 1521, hay un personaje muy particular, uno de los pocos grandes personajes eclesiásticos que apoya a los comuneros, que es el obispo de Zamora, don Antonio Acuña, un tipo que llegó a tener un ejército conformado solo por sacerdotes. Ahí es nada. De esto sabe mucho más Engel de la Cruz que yo, pero os cuento un poquito. Vendrá el programa a contárnoslo. Está muy cerca de Toledo, está en la comarca de La Mancha, muy cerca de Toledo. Estamos en Semana Santa. ¿Qué es lo que pasa? Que el obispo Acuña seguramente tenía mucho interés en ser arzobispo de Toledo, porque ser arzobispo de Toledo significa que eres el personaje religioso más importante, eres el primado de España, eres, entre muchas comillas, el papa español, entre muchas comillas, por favor. Aparece en la plaza de Zocodover y los toledanos le descubren y le llevan en volandas hasta la catedral. Pero ¿qué es lo que pasa? Oficio de tinieblas. La catedral está repleta de religiosos orando, un oficio fundamental en lo que es Semana Santa. Los comuneros, aupando al obispo Acuña, irrumpen en la catedral, interrumpen el oficio de tinieblas y lo sientan en la silla del arzobispo. Esto es un sacrilegio completamente. Finalmente el arzobispo y sus comuneros se marchan y los religiosos de la catedral vuelven a rezar, vuelven a acabar el oficio de tinieblas, porque Dios perdona, pero nunca olvida. ¿Y qué ocurre? Fíjate. Nos quedan 30 segunditos, luego puedes seguir. Pues simplemente te digo, a partir de ese momento acaba la guerra de las comunidades, el obispo Acuña muere y comienza a decirse que todas las Semanas Santas, en el interior de la catedral, se escuchan ruidos raros y se ven luces extrañas. ¿Tú las has visto? Yo veo cosas. ¿Ves cosas? Vale. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos. Tenemos que contaros alguna otra cosa más de Toledo. Y viene un mito. Nosferatu nos visita esta noche. Además de otras cuantas noticias que queremos daros. Nuestro teléfono 900-137-137 está en marcha. Y además, por si queréis intervenir con preguntas, estamos con esas 10 entradas que queremos daros dobles para que vengáis con nosotros a hacer un camino interior. No os vayáis todavía, que tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.